Hoy vamos a trabajar en Taller PS1, la estrategia número 7, organización discursiva de las ideas en un texto. Y dentro de lo que es los ejercicios que les envié, el objetivo, cierto, es leer comprensivamente fragmentos de textos no literarios, identificando la organización discursiva de sus ideas. Vamos viendo. Lo primero que encontramos, cierto, es la organización discursiva de las ideas. ¿Qué es? Y esto, cierto, apunta al cómo se organizan, relacionan y conectan lógicamente las ideas al interior de un texto, generalmente expositivo. Tiene que ver además con el modo en que el autor de un texto estructuró sus ideas en un todo coherente. Esta estructura, ¿cierto? Este modo de organización puede variar de un texto a otro y aquí depende del propósito del autor. Recordemos que cada texto tiene un propósito comunicativo, es decir, una intencionalidad. Y dependiendo de eso va a haber, ¿cierto?, un tipo de organización discursiva dentro de sus ideas. Investigaciones además han demostrado que los lectores que saben determinar las superestructuras que subyacen a un texto tienen mayor ventaja en la comprensión de los mismos y recuerdan mejor que aquellos que no consideran la organización de las ideas durante lo que es el proceso de lectura. Es decir, que esto es relevante para poder comprender, ¿cierto?, a cabalidad un texto. Es por eso que necesitamos ser conscientes de las relaciones al interior de un texto y esto nos va a permitir comprender mejor el tema que se está exponiendo. Dentro de esto se suelen distinguir 5 formas organizativas de los textos. El primero es de tipo problema-solución, es decir, que se presenta un problema y el proceso para obtener la solución del mismo. ¿Qué nexos, qué conectores son predominantes en este tipo de organización? El problema, la duda, el cuestionamiento, el asunto, la solución, la respuesta para resolver este problema. Estos conectores que acabo de nombrar son los más comunes y los más utilizados dentro de lo que es la organización de un texto tipo problema-solución. Y tenemos, cierto, la imagen que encontramos acá en donde cierta parte del texto se presenta como problema y cierta parte como la solución o como el proceso para obtener la solución a dicho problema. El siguiente es causa-consecuencia. Muestra la relación causal entre un hecho y sus consecuencias. Señala cómo los hechos son producto de alguna acción o evento que los antecede. Nexos, conectores propios, ¿cierto?, de este tipo de organización son porque, ya que, pues, debido a, como consecuencia, por ende, por ello, por eso, por lo tanto, por consiguiente. Y siguiendo, ¿cierto?, lo que es el esquema anterior que acabamos de explicar, el tipo causa-consecuencia presenta cierta información como una causa, ¿cierto?, y el resto de la información como consecuencia de, es decir, esta relación causal. Si continuamos, encontramos lo que es comparación o contraste. Dos hechos son confrontados entre sí, haciendo notar sus diferencias y semejanzas. Nexos, conectores propios de este tipo de secuencia son en comparación, en cambio, por el contrario, mientras que en contraste, en oposición, se asemejan, comparten. Y aquí, cierto, tenemos el esquema en donde se presentan dos elementos y se comparan, cierto, en dos categorías, haciendo notar las diferencias y las semejanzas de estos. Luego encontramos lo que es la enumeración descriptiva. En este tipo de secuencia, ¿cierto?, prevé información acerca de un tema, un concepto, un evento, un objeto, persona, idea o cualquier elemento que nos permita, en el fondo, ¿cierto?, describirlo, atendiendo, ¿cierto?, a lo que son sus características importantes o sus atributos. Nexos o conectores predominantes, comenzando con, consta de, también, de hecho,
Por ejemplo, primero, segundo, tercero. Dentro de esto, ¿cierto? Tenemos el esquema que encontramos acá arriba, en donde se presenta un tema y sus características en relación a él. Y finalmente, encontramos lo que es la secuencia temporal. Las ideas están agrupadas sobre la base de orden o de tiempo, es decir, que se presentan en un orden de temporalidad. Nexos, conectores predominantes, después, luego, más tarde, finalmente, a continuación, continuando, antes, en primer lugar, en segundo lugar. ¿Por qué es importante ser consciente de este proceso? Porque una gran cantidad de estudios, ¿cierto?, señalan que identificar y comprender la forma en que se organizan las ideas en un texto significa que se ha comprendido lo que se ha leído. Es por eso que es tan relevante ser consciente del proceso que ocurre al interior del texto y de cómo se está organizando discursivamente dicho texto. Vamos viendo un ejemplo para poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este video. Hace 12.900 años, meteorito acabó con mamíferos y nativos. El impacto de un meteorito en América del Norte hace 12.900 años podría haber causado un cambio climático y la extinción de algunas grandes especies de mamíferos e incluso pueblos nativos, según el último estudio de núcleos de hielo encontrados en Groenlandia. En la revista de una Academia Nacional de Ciencias, se explica que al analizar las muestras de hielo, se pudo establecer que en aquella época se produjo un gran cambio climático que dio lugar a una etapa muy fría, que empezó y acabó bruscamente en apenas 10 años. Entonces, lo primero que nosotros debemos realizar es leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, analizar el nivel de contenido. Entonces, para ello, ¿y por qué es importante, cierto, esta primera lectura? Porque nos va a permitir encontrar y responder al interrogante de qué se habla. En este caso, se está hablando en este fragmento de las consecuencias ocasionadas en la Tierra por la caída de un meteorito hace 12.900 años. Y una vez que nosotros identificamos de qué se habla en el texto, nosotros podemos analizar la forma en que el emisor quiso expresar la información. Utilizó un tipo, una organización causa-consecuencia, problema-solución, comparación o contraste, enumeración descriptiva, secuencia temporal. En este caso, cierto, se ha utilizado una secuencia de tipo causa-consecuencia. ¿Por qué? Porque en una parte se señala que la caída del meteorito en la Tierra ha provocado el cambio climático y la extinción de algunas grandes especies. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos enfrentamos a un texto, a un fragmento de un texto, es dar una primera lectura, verificar, ¿cierto?, cuál es el contenido y responder al interrogante de qué se habla. Una vez que nosotros tenemos claro el tema central, pasamos a la segunda parte, que es identificar la forma en que el emisor quiso expresar esta información y establecer, ¿cierto?, el tipo de organización discursiva que se ha empleado. Vamos con el segundo ejemplo que ustedes deben realizar solos. Los ciclos de nostalgia se han vuelto tan cortos que tratamos de inyectarles sentimentalismos al momento presente, al recurrir, por ejemplo, a ciertos filtros que dan a las fotografías un aire antiguo. La nostalgia exige el paso del tiempo. No es posible acelerar el florecimiento de recuerdos significativos. Entonces, tras la primera lectura de este texto, ¿de qué se está hablando? Volvamos al texto en sí.
Los ciclos de nostalgia se han vuelto tan cortos que tratamos de inyectarle sentimentalismos al momento presente, al recurrir, por ejemplo, a ciertos filtros que dan a las fotografías un aire antiguo. La nostalgia exige el paso del tiempo. No es posible acelerar el florecimiento de recuerdos significativos. Entonces, ¿de qué se está hablando en este fragmento? Una vez que identificaron de qué se habla, qué tipo de forma, ¿cierto? ¿Qué tipo de organización discursiva se empleó? ¿Es causa-consecuencia? ¿Es problema-solución? ¿Es comparación o contraste? ¿Enumeración descriptiva o secuencia temporal? Esta respuesta y este ejercicio, ¿cierto? Lo vamos a retomar en nuestro horario de taller PSU por Skype que tenemos y no olviden tener a mano, ¿cierto?, el facsímil que les he enviado para que desarrollen en sus casas para ir resolviendo algunos ejercicios y aclarando las dudas que pudiesen surgir a partir de la realización de dichos ejercicios.